14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias, a 3 días del acto solemne en el Supremo con el que se da inicio al año judicial en un curso político marcado por los asuntos que afectan al entorno más próximo al presidente del gobierno. Estas palabras de Pedro Sánchez anoche con Pepa Bueno en Televisión Española han encendido más si cabe los ánimos de los sectores más conservadores de la judicatura y evidentemente a un Partido Popular que ya va encendido de serie. Sánchez y su reflexión sobre la independencia de algunos jueces que hacen política, sobre el papel del Poder Judicial y Sánchez ante su propia contradicción. Reclamar una justicia independiente y defender al fiscal general imputado por el mero hecho de confiar plenamente en Álvaro García Ortiz. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial que acaban de pactar ustedes, que tiene competencias disciplinarias, a su juicio, cómo actúan en esos casos? Yo creo que también merecería una reflexión por parte del Consejo General del Poder Judicial el cómo poder defenderse. ¿Por qué usted cree aceptable en este momento y en este caso que un fiscal general del Estado pueda ejercer su función mientras se sienta en el banquillo de los acusados, algo que puede ocurrir? Porque es inocente, porque creo en su inocencia. ¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos? No, los jueces, por supuesto. Es lo que dice y es el cuándo lo dice y es quién lo dice, ¿no? Una reflexión que adquiere otra dimensión cuando parte del presidente del gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría ha defendido estas palabras de Pedro Sánchez anoche en Televisión Española, que, como digo, han caído muy mal en los sectores más conservadores de la judicatura, que las han calificado de impresentables. Alegría no ve nada raro, porque es lo que piensa, dice, buena parte de la ciudadanía, o ella misma. Yo lo dije en esta misma mesa, que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Y les diré más. Creo que esta cuestión no es solo una opinión de este gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, también le ha puesto voz a la crítica que Feijóo lanzaba anoche en redes. Dice Esther Muñoz que Sánchez solo critica a los jueces cuando, claro, le toca a él de cerca. Es curioso porque para Pedro Sánchez solo prevarican aquellos jueces que le investigan a él, a su familia o a su partido. Es una desfachatez absoluta, que en cualquier otro país hubiera supuesto un escándalo absoluto. Yo solamente he visto declaraciones similares a Trump, acusando al Poder Judicial de investigarle. Molesta mucho a la izquierda que yo diga esto, pero es que es verdad. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Bueno, ya hemos escuchado a la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero ¿qué se dice en Moncloa de esta nueva bronca? Entiendo que a priori intencionada con la judicatura, además a solo 3 días, como digo, de esa foto en el Supremo junto al rey o al fiscal general del Estado, ¿no? Sí, pues pese a que la portavoz ha querido rebajar la importancia de las palabras del presidente, asegurando que es algo que el gobierno ya había expresado otras veces, en el Ejecutivo sí que hay miembros que asumen y que reconocen que Sánchez dio ayer un paso más en la crítica, que sí que insisten no es al Poder General en su conjunto, al Poder Judicial, sino en concreto a los jueces que están instruyendo las causas que afectan al hermano y a la mujer del jefe del Ejecutivo. En la Moncloa defienden esas palabras, creen que Sánchez ayer pudo ser políticamente incorrecto, pero que respondió, dicen, de manera honesta, expresando lo que muchos en el partido y en el Ejecutivo piensan, que es que esas instrucciones judiciales solo se entienden desde el ánimo de interferir en la política. Creen que defender la separación de poderes es llamar a las cosas por su nombre, eso dicen fuentes del Ejecutivo, y que para defender a los jueces que hacen bien su trabajo hay que hablar con claridad de los que no. En la Moncloa y en el Consejo de Ministros creen, de hecho, que hay que hacerlo más a menudo. No ven contradictorias las palabras del jefe del Ejecutivo con la crítica que desde el gobierno se hace a la justicia cuando se manifiesta o se opina sobre la acción del Ejecutivo. Análisis en Hora 14. Saludamos ya a Joaquín Bosch. Hora 14. Con Javier Casal. Magistrado Joaquín Bosch, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Bosch, te pregunto, ¿se ha cruzado una línea roja? Lo digo porque no sé si esta reflexión de Pedro Sánchez anoche en televisión, quizá compartida por muchos ciudadanos, como decía ahora la portavoz, quizá compartida en muchos ámbitos, la puede hacer el presidente del gobierno, si es oportuno que la haga 3 días de esa cita tan importante en el Supremo con el inicio del año judicial, ¿no? Yo creo que una clave importante la da la propia portavoz del gobierno
en sus declaraciones sobre lo que piensa la ciudadanía, porque no es lo mismo que la ciudadanía critique las decisiones judiciales, que tiene absoluto derecho porque somos un poder del Estado, que no es lo mismo que eso se haga desde el gobierno, porque una regla muy implantada en unas democracias avanzadas es que la separación de poderes y el respeto al sistema institucional implica que los representantes de esos poderes del Estado no ataquen o no cuestionen lo que hacen los demás. Y por eso creo que no es positivo que se haga desde el gobierno. Hay otros espacios, incluso en el caso de Begoña Gómez, hay muchas decisiones del juez instructor que han sido revocadas. Pero una cosa es esto y otra que desde los poderes del Estado se planteen estas críticas, aunque aclaro que tampoco son aisladas. Lamentablemente esas líneas rojas se van cruzando recientemente. Ha habido resoluciones judiciales que han atacado o han criticado desde una perspectiva política decisiones del Parlamento o del Gobierno. Por eso creo que es razonable pedir cierta contención y cierta mesura institucional al hacer estas valoraciones. Joaquín, voy con la otra derivada. No sé cómo casa, ¿no? ¿Cómo puede encajar esta defensa que hace Pedro Sánchez del fiscal general del Estado imputado, mantener a ese fiscal en su puesto y basarlo únicamente en la convicción personal, ¿no? Lo decía Pedro Sánchez a Pepa Bueno en esa entrevista en Televisión Española, de que García Ortiz es absolutamente inocente. Bueno, esa convicción personal entiendo que la relaciona con un derecho fundamental previsto en la Constitución, que es el derecho a la presunción de inocencia. El fiscal general no ha sido condenado y, por tanto, debemos presumir que es inocente. Otra cuestión es que desde una perspectiva institucional, ¿cuándo deben dimitir los cargos públicos? No hay ninguna ley que obligue a dimitir al fiscal general. Yo creo que en temas de corrupción es positivo que un cargo público no se siente en el banquillo de los acusados por la credibilidad de las instituciones. Pero es que el fiscal general no está acusado por un caso de corrupción. Es un caso que arranca de un serio conflicto político, como sabemos, arranca de una investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este caso se ha convertido en un gran caso político y en ese contexto, siendo inocente desde la presunción, mientras no sea condenado, yo creo que puede ser comprensible que el fiscal general quiera demostrar su inocencia en un juicio y que el presidente del gobierno defienda esa presunción de inocencia. En ese contexto yo creo que puede ser comprensible. Magistrado Joaquín Bosch, qué bien saludarte una temporada más. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes. Un placer, Javier. Un abrazo. 2:37 p.m, una polémica que se cruza además con los primeros pasos del Ejecutivo para impulsar unos presupuestos para el año que viene y con un doble gesto, sobre todo de cara al independentismo catalán, que es, por un lado, llevar al Consejo la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas y un terreno puramente político. En el terreno puramente político, esa reunión que esta tarde van a mantener en Bruselas Salvador Illa y Carles Puigdemont. Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes, Javier. Fàbrega, a ver, para que lo entendamos todo, hoy se ha dado el primer paso para el prometido perdón de más de 80.000 millones de euros de deuda de las comunidades, lo que se llama la quita de la deuda, que pedía Cataluña, sí, que el gobierno concedió a Cataluña, pero que luego extendió al resto de comunidades, beneficiando también a las comunidades del Partido Popular. Es un compromiso de investidura del gobierno con Esquerra Republicana que va a beneficiar al final a todas las autonomías, salvo a las forales. Son 83.252 millones de euros de deuda que tienen asumida las comunidades y que el gobierno les va a perdonar. Es decir, 83.000 millones más sus intereses correspondientes, que son unos 6.700 millones más, que estos gobiernos autonómicos tendrán en sus bolsillos para destinar a otras políticas, dice la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estos recursos que se van a liberar, las comunidades autónomas lo podrán utilizar para gasto social, para la sanidad, para la educación, para la vivienda, para política de dependencia. Eso sí, eso será una vez se apruebe la ley, que ahora empieza el trámite legislativo, que tiene que pasar por el Congreso, y al final serán las comunidades las que decidirán voluntariamente si aceptan o no esa quita de la deuda. Es curioso, ¿no? Porque en la lista de comunidades beneficiadas están Andalucía, está la Comunidad Valenciana, está Madrid, pero todos estos gobiernos, pues priman la cesión a Esquerra, el beneficio que obtendrían por este, digamos, perdón de una parte considerable de su deuda. Vamos a escuchar al presidente andaluz, a Moreno Bonilla, que esta mañana ha actuado como portavoz en este tema de todo el poder territorial del Partido Popular. Y para salvar a Sánchez, pues nos meten a todos en un lío
y además utilizando los recursos y el aparato del propio Estado, ¿no? Y lo hemos visto con muchas cosas, ¿no? Lo vemos con la quita de la deuda, lo vemos con esa financiación singular en Cataluña, en la que también está acordada. En definitiva, mejor renunciar al dinero que salvar a Sánchez. Dos preguntas que nos hacemos, Jordi. La primera, tienes ahí la lista. ¿Quién se beneficia más dentro de, digamos, el mapa autonómico? Hay diferentes formas de medirlo, pero si miramos la cuantía total, Andalucía con 18.800 millones de euros, Cataluña con 17.100 y la Comunitat Valenciana con 11.200 son por este orden las tres comunidades a las que se les perdona más deuda total. De hecho, estas tres regiones se llevan más de la mitad de la condonación total prevista en el proyecto de ley. Si lo filtramos teniendo en cuenta el número de habitantes, la lista la encabeza la Comunitat Valenciana, seguida por Cataluña. Es, en todo caso, un beneficio general, por lo que la ministra de Hacienda augura que al final todas terminarán aceptando. Que ya les digo yo que por mucho que digan en el relato cara a la galería, al final todos terminan firmando porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio. Y es que hay que decir que el mínimo que ofrece Hacienda de perdón a las comunidades autónomas es una quita del 19% de su deuda total. Gracias, Jordi. Esta es la lista. Segunda cuestión, ¿qué podrían hacer las comunidades autónomas con todo este dinero? Así que con la ayuda de las emisoras de la SER hemos tomado tres ejemplos: la Andalucía precisamente de Moreno Bonilla, la Comunitat Valenciana de Carlos Mazón y la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Los 18.791 millones de euros que el Estado condonaría a Andalucía serían el equivalente al presupuesto que la Junta destina año y medio a la sanidad pública en la comunidad más poblada de España o las partidas educativas durante 2 presupuestos. De hecho, estos casi 19.000 millones suponen casi un 40% del presupuesto que está ya preparando el gobierno de Moreno Bonilla para 2026, sin contar con los 300 millones de euros que se ahorraría cada año en el pago de intereses. En la Comunitat Valenciana, la quita de la deuda representa algo menos, un 30% del presupuesto total. Los 11.210 millones de euros no tienen una partida tan elevada, así que lo más parecido que hemos encontrado es la suma de todo lo que este año se destina a sanidad, 9.000 millones, y los 2.600 millones dedicados a la reconstrucción por la Dana. Los 8.644 millones de quita que le corresponden a Madrid equivalen a todo lo que gasta en un año el gobierno Ayuso en educación, universidades, ciencia, políticas de empleo, cultura, turismo y deporte, y permitirían rebajar algo los más de 1.000 millones que tiene que dedicar cada año el gobierno regional al pago de intereses de la deuda. Informaciones de Ana Fernández, Ana Durán y Javier Alonso. 2:42. El Gobierno trata de desbrozar, como digo, el camino hacia los presupuestos del año que viene, abriendo carpetas, cerrando ítems de las peticiones que han sostenido hasta ahora la legislatura. Así que, en este marco, con este contexto negociador, esta tarde en Bruselas, a las 4:15, se van a ver el presidente Salvador Illa y el líder fugado de Junts, Carles Puigdemont, un encuentro que la Generalitat enmarca en un regreso, digamos, a la normalidad política y que a efectos prácticos es la concesión en toda regla de la amnistía política de Illa a Puigdemont. Radio Barcelona, Laura Pons. Sí, es el primer gesto, el primer movimiento de la amnistía política que los de Junts tanto habían pedido, aunque ahora intentan diluir el encuentro. Nosaltres aquesta entrevista ja el vam dir que feia tard. Quan el president Illa es va ya es tarde, decía Jordi Turull en una entrevista en TV3, quien añadía que la reunión de hoy tiene el visto bueno de Pedro Sánchez. Ara ha sigut ell que ha anat a Lanzarote i suposo que ha rebut instruccions i ha demanat aquesta reunió. La reunión se celebra en la delegación del Gobierno de la Generalitat en Bruselas. Tanto Illa como Puigdemont quieren darle un sentido institucional, encuentro para allanar el camino y engrasar relaciones con la mirada puesta en la negociación presupuestaria. No se esperan grandes titulares después de la reunión. De hecho, no hay convocadas ruedas de prensa. Es un encuentro simbólico, una foto conectada con el futuro de la legislatura. Se aplica hoy, Casal, la amnistía política por parte del Gobierno a la espera de la amnistía judicial. Gracias, Laura. Por cierto, finalmente el Congreso de los Diputados accede a la petición de los grupos catalanes y no habrá pleno el día 11 de septiembre al coincidir con la Diada. Los grupos nacionalistas de otras comunidades han pedido, recordemos también, que se aplique el mismo criterio de cara a los días oficiales de sus respectivas comunidades autónomas. En 2 minutos, a la vuelta. Agosto vuelve a comportarse mal, otro agosto malo para el empleo. El desempleo subió en casi 22.000 personas. Esto se debe a la estacionalidad. Al final del verano se terminan muchos trabajos y aumenta el paro. Ahora contamos cuáles han sido los sectores más sacudidos por la destrucción de empleo. Hora 14. Javier Casal.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Yastel, dígame. Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis? Sí. ¿2? ¿1 más 1, 2? Sí, y de Xiaomi. Ah, pues dámelos. Los 2, ¿eh? Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max. 1, 5, 6, 7. El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de agosto ha entregado en España 2 premios por un total de 572.898 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros con el Eurojackpot de la 11, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es. Hora 14, con Javier Casal. 2:46, España cerró agosto con casi 22.000 desempleados más y una cifra preocupante, la pérdida de casi 200.000 cotizantes a la Seguridad Social. Agosto suele ser malo y aunque los datos son los peores de los últimos 6 años, lo cierto es que la línea se mantiene más o menos estable en todo este tiempo. Se acaban las vacaciones, eso repercute en el empleo y además tenemos aquí otro clásico. Se producen muchas bajas en el sector educativo. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En agosto, 4 de cada 10 bajas en la Seguridad Social corresponden al sector educativo. Reconocía el Gobierno esta caída que calificaba de importante, pero aseguraba que estas afiliaciones se van a recuperar en septiembre y octubre. Bajas que se concentran en centros educativos como los deportivos y las academias y que afecta sobre todo al personal fijo discontinuo y en menor medida a interinos como Luisa. Lleva 18 años así. Tu contrato, además, cuando tú coges tu credencial, tu contrato es del 1 de septiembre al 31 de agosto. Este mes se han registrado casi 200.000 cotizantes menos, una cifra en línea con los años anteriores, y el paro ha subido en 22.000 personas con el final de la campaña de verano. Yolanda Díaz. Esto se debe a la estacionalidad. Al final del verano se terminan muchos trabajos y aumenta el paro. Este verano ese aumento es de 21.905 personas, un incremento muy distinto al de los años anteriores gracias a los resultados de la reforma laboral y de las políticas públicas de empleo. 12 autonomías están afectadas por esta subida del desempleo, con Cataluña, Madrid y Euskadi llevándose la peor parte y con el sector servicios acaparando prácticamente la totalidad del nuevo paro. La SER con Gaza, la SER hoy emitiendo desde Jerusalén con Ángels Barceló en Hoy por Hoy desde la Ciudad Vieja. Desde allí hemos escuchado en esta antena voces que al menos dejan abierta una puerta a la esperanza dentro del drama y de la dimensión de esa tragedia. El drama en la franja lo han relatado aquí Samer, ciudadano nicaragüense palestino atrapado en la ciudad de Gaza. Si quieres comer, tienes que ir y arriesgar tu vida en las ayudas humanitarias donde literalmente nos disparan, nos tiran bombas, gas lacrimógeno. Los niños, las personas mueren ahí a diario. He tenido que ir varias veces y he visto con mis propios ojos a las personas que literalmente les disparan por una bolsa de harina. O sea, y es algo indescriptible lo que sucede. Y la respuesta al otro lado que certifica que no todos los israelíes comparten este genocidio emprendido por Netanyahu. Meir Margarit, activista e hijo de supervivientes del Holocausto. Mucha vergüenza. Uno no se acostumbra a escuchar esto. No, por momentos ganas de llorar. Por ser parte del país, por ser parte de un mundo que permite que estas cosas sucedan. Sí, pero por sobre todo, sí, por ser parte de un país genocida. Tenéis el programa especial y todas las crónicas de nuestros enviados especiales en la portada de cadenaser.com. Y entre los testimonios que hemos ido desgranando en la antena de la SER esta mañana está también el de un reservista del ejército de Israel, el mismo que tiene la orden, recordemos, de tomar el control militar de Ciudad de Gaza, un reservista con el que hemos hablado y que ha decidido no regresar al campo de batalla, tira la toalla porque esta guerra, te ha contado Nicolás Castellano, ¿no? Ya no sirve para nada. Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se llama Eyal Fidel y forma parte de un grupo de reciente creación que se autodenomina Soldados por los Secuestrados, un grupo de militares reservistas que han renunciado a volver a matar a las operaciones en Gaza porque dice que la guerra actual ya no sirve para nada. Debe terminar ya.
porque vemos que nada importante ya ocurre en Gaza. Vemos que los secuestrados no vuelven en acciones militares, solamente en acuerdos con Hamas. Y también pues no quiero matar a niños palestinos por nada, solamente porque este gobierno quiere prolongar la guerra y su poder. No quiere seguir matando a niños palestinos para que el gobierno prorrogue su poder. Así de claro se muestra este soldado, uno de los 60.000 llamados hoy a volver a incorporarse a filas. Él no irá y se enfrenta a Javier quizás a ir a la cárcel. Otra opción es que me van a decir, mira, tienes que llegar al ejército, así que voy a llegar y no sé, voy a hablar con mi comandante, con otros comandantes y me van a decir, vale, puedes volver a tu casa, ya hiciste mucho. Pero la tercera opción es que me van a poner en la cárcel militar por, no sé, unas semanas, puede ser. Según los medios hebreos, Javier, de los 60.000 efectivos que se deben incorporar hoy al ejército de Israel, la mayoría irá a la toma de Ciudad de Gaza, pero también a Cisjordania. 2:51 nos acercamos ya a la redacción de informativos. Con la última actualización de fallecidos en el terremoto de Afganistán, allí está Javier Liebana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Son al menos 1.411 muertos y 3.100 heridos por el terremoto de 6 grados que se produjo ayer en el este del país. Se trata de una zona montañosa cercana a la frontera con Pakistán y los rescatistas están teniendo mucha dificultad para poder acceder a determinadas zonas. Según el régimen talibán, hay 5.400 casas destruidas. Mientras, esta mañana se ha producido una de las imágenes internacionales del día, la reunión en Shanghái entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Eslovaquia, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Desde allí, Putin ha acusado a la OTAN de intentar absorber el espacio postsoviético y ha insistido en que nunca va a aceptar que Ucrania entre en la Alianza Atlántica. Lanzando esta advertencia, que sobre este asunto tiene buena sintonía con Estados Unidos. Y además, el juez que instruye el caso contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por encabezar una trama golpista contra Lula, acaba de afirmar en la apertura de este juicio que Bolsonaro y el resto de acusados buscaron imponer una verdadera dictadura en el país. Y en 2 minutos. Las aclaraciones, o mejor dicho, la rectificación del alcalde de Tinajo, en Canarias, que aseguró ayer que había alojado a maltratadores en hoteles con cargo a las arcas públicas para evitar su detención. Cuando existe un conflicto de violencia de género, la policía me llama y me dice: Suso, tenemos un problema, o este hombre se le busca, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen una noche, otros tienen 4, hasta que se busque una solución. El alcalde se llama Jesús Machín y hoy ha dicho que no se explicó bien. Ahora lo contamos. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico. Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros, vivan aquí o vivan allí, la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente. Ya está aquí el Black to School de MediaMarkt. Prepárate para la vuelta con Windows 11. Arranca en segundos, protege tus datos y disfruta de batería para todo el día. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Solo el 2 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. El alcalde de Tinajo dice que se expresó mal, dijo lo que dijo y lo hemos escuchado de hecho aquí hace unos segundos, pero él asegura ahora que en realidad se refería al pago de los hoteles para víctimas de la violencia de género. Estamos en Ser Las Palmas, información de Eric Pastrana. Sí, el alcalde de este municipio de Lanzarote fue claro al responder en el pleno y ahora en Ser Lanzarote se desdice. Nunca se ha alojado en el hotel un agresor de violencia machista. Y Jesús Machín pide disculpas por lo que él dice que ha sido un malentendido. Solo se ha alejado en el hotel las víctimas de violencia machista, ¿vale? Que quede bastante claro. Reconozco que me equivoqué en mi expresión. Aunque fue claro al responder a la pregunta socialista en el pleno, que hoy pide su reprobación a su partido, a Coalición Canaria, que también dirige el área de igualdad en el gobierno y donde no han gustado nada esas declaraciones, y en particular a la consejera Candelaria Delgado. Escuchamos las explicaciones del alcalde, pero reiteramos que la violencia de género es un problema demasiado grave
como para dejar espacio a malentendidos. Pero de momento, coalición en Lanzarote, lo que dicen es que se ha sacado del contexto de un pleno de tan solo 28 minutos y que no deja lugar a dudas. En el PSOE piden su reprobación y en el PP se suman a las críticas contra el alcalde porque califican sus declaraciones de inadmisibles y profundamente graves. Lo hemos avanzado esta mañana aquí en la SER. Más de 1 millón de personas toman betabloqueantes en este país tras haber sufrido algún incidente cardiovascular, y Sanidad pide que acudan a su médico antes de dejar de tomar estos fármacos que han demostrado ser ineficaces e incluso perjudiciales, ¿no? Mariela Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Casal. Hay cardiólogos que llaman a la calma y a no ser contundentes. También Sanidad pide prudencia a pacientes y médicos ante las expectativas generadas por el estudio que afirma que los beta-bloqueantes no son necesarios tras un infarto leve e incluso en mujeres pueden aumentar el riesgo. Javier Padilla, secretario de Estado, en declaraciones a la cadena SER. Pero hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar decisiones en base a un solo estudio, por muy novedoso que sea, cuando llevamos varias décadas recopilando evidencias sobre cuál es el papel de los betabloqueantes en las diferentes patologías cardiovasculares. Por eso hay que ser muy prudentes sobre cuáles son las recomendaciones que se hacen, especialmente a nivel individual. Añade que se necesita más evidencia médica para cambiar de golpe el tratamiento de los infartos después de 40 años de terapias con estos fármacos que reducen la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La veintena escasa de pirómanos acusados de provocar graves incendios que hay ahora mismo en las cárceles españolas parece neutralizar la idea de que existe una especie de terrorismo incendiario, tal y como denuncia la oposición, una idea que ha tratado de generalizar el PP este pasado verano. Nosotros hemos hablado hoy con los psicólogos que les atienden en prisión. Es la otra cara de los que provocan el fuego, que al llegar a la cárcel lo primero que buscan los expertos son las razones que les llevaron a provocar el fuego. Son respuestas que van a condicionar su estancia precisamente en prisión. La información es de Laura Gutiérrez. El día a día de una persona que ingresa en prisión por provocar un incendio forestal va a ser el mismo que el de otros reclusos, pero los técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, van a poner el foco en averiguar cuál ha sido su motivación. Nadia es psicóloga de instituciones penitenciarias. Puede ser ánimo de lucro, que es muy distinto a haberlo hecho pues porque exista un trastorno del control de los impulsos, como es la piromanía. Cuando existe ánimo de lucro, se trabaja intentando concienciar y sensibilizar a la persona del daño causado a través de testimonios de víctimas que han sufrido este tipo de delitos. El camino es más complejo si hay un trastorno mental. Una intervención que puede ser psicológica, en paralelo psiquiátrica, y combinarlo con la convivencia en un módulo de salud mental. El tratamiento suele ser más efectivo en prisión, porque esas estancias en prisión se pueden exprimir para lograr estas mejorías, ¿no? El objetivo de la rehabilitación de estos presos es la reincidencia cero. Hacía 15 años que al capitán Alatriste del escritor Pérez Reverte no se le veía por la sección de novedades de las librerías. Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Alatriste está de vuelta, Raquel García. Decía Pérez Reverte entre risas que había habido lectores que le habían amenazado con no seguir leyendo sus novelas si no volvía a escribir sobre Alatriste. Misión en París es el título de esta nueva entrega, de una idea que nació hace 30 años, después de que el autor viera que los libros de texto de su hija apenas le dedicaban 4 líneas al Siglo de Oro. De ahí surgió este personaje histórico, convertido en mito de nuestro imaginario colectivo, que en esta nueva aventura se cruza con los 3 mosqueteros, en un homenaje a Alejandro Dumas, escritor de referencia de Pérez Reverte. Un personaje que con el tiempo se ha vuelto más oscuro, al que le acompañan sus fantasmas y el remordimiento, alejado de esa idea romántica del héroe perfecto. El héroe puede ser un tipo normal, incluso un canalla, ¿no? Un tipo que no sé, una mala persona, que de pronto la vida hace clic y lo pone en una situación en la cual hace lo que tenga que hacer, ¿no? Apaga un fuego, se enfrenta al barro de la Dana, hace lo que es el coronavirus, ¿sabes? Y es gente normal. Dice Pérez Reverte que ya con 74 años no le quedan muchos años para seguir escribiendo, pero que habrá un final para Alatriste que, como hizo Díaz Llanes en pantalla, acabará blandiendo la espada en la batalla. Y llevan de la literatura a la música y al deporte, porque hoy se ha presentado oficialmente en Valencia el espacio multiusos que va a transformar sin duda la oferta cultural y deportiva de la ciudad, ¿no? Sí, el Roch Arena, impulsado por el empresario Juan Roch, tiene una capacidad de hasta 20.000 espectadores. Se espera que por él pasen hasta 1 millón de personas al año. Para este curso ya están cerrados 70 eventos y otros 70 conciertos.
Llega al club con el combo, rápido. Por allí, Javi, van a pasar artistas como Quevedo y se van a celebrar los 40 Music Awards el próximo 7 de noviembre. Por todo lo alto te lo dejo, te quejarás. Musicote. Gracias, Líbana. Esta noche todo el análisis del día en hora 25 desde las 8 con Aymar, y nosotros, como siempre, regresamos mañana aquí puntuales desde las 2, la 1 en Canarias en hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.